El centenario Frank Cohn quiere a los rusos. El sentimiento nace de la camaradería que surgió en los campos de batalla, pero tiene también criterios muy claros sobre la situación de enfrentamiento actual y no parece estar de acuerdo con la situación. El coronel retirado, que se encontró con el ejército soviético en el río Elba en 1945, tiene sentimientos positivos hacia el pueblo ruso y lamenta no haber asistido a las celebraciones por el Día de la Victoria en Moscú. Al veterano le hubiera gustado estar en Moscú. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia detrás de esta simpatía? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El veterano estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, Frank Cohn, expresó un fuerte deseo de participar en las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú, pero su edad se convirtió en una barrera. Cohn participó en el histórico encuentro de las tropas de la Unión Soviética y Estados Unidos en el río Elba. Cohn sirvió en un grupo de reconocimiento dirigido por el general Omar Bradley durante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Habiendo visitado Moscú por invitación del gobierno ruso en 2005 y 2010, el coronel retirado admitió que si fuera unos 10 años más joven, iría inmediatamente a la capital rusa. Además, destacó la importancia de preservar la verdadera historia de la Gran Guerra Patria para todos los ciudadanos de Rusia y llamó a evitar distorsiones en los acontecimientos históricos, ya que es un deber común hacia la memoria y la hazaña de nuestros antepasados. Cohn subrayó que el período de amistad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1945, cuando ambas partes eran hermanos de armas, fue muy breve. Probablemente solo quedemos unos pocos en ambos bandos que hayamos conservado ese recuerdo, agregó. Frank Cohn, un coronel estadounidense retirado, compartió con la prensa que considera su obligación recordar a la gente aquellos tiempos en los que su país y Rusia, junto con el Reino Unido y Francia, estaban del mismo lado luchando contra el nacionalismo y deben restablecer su histórica asociación. Aunque probablemente sea una falsa esperanza, soy optimista y me aferro a la época en que las cosas parecían brillantes para todos nosotros, el mayo de 1945, afirma y refiere cómo, a pesar de la terrible devastación, el espíritu era el correcto. Íbamos a seguir adelante y a reparar el mundo. Éramos aliados, éramos amigos, declaró el veterano. Cohn, junto con otros 3 veteranos estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, George Armstein, Dixon Hemphill y Harry Miller, participó en la ceremonia en el Monumento Nacional a los Caídos en la Segunda Guerra Mundial de Washington, situado cerca de la Casa Blanca. En abril de 1945, Cohn fue uno de los soldados estadounidenses que participó en el histórico encuentro con sus aliados soviéticos en el río Elba, en Alemania. Ahora voy y participo para revivir ese momento. No es algo fácil de hacer a mi edad, pero debo hacerlo mientras pueda, dijo. Pero el idilio duró lo que dura un pastel a la puerta de una escuela. Las potencias ganadoras pronto tuvieron serias diferencias geopolíticas sustentadas en las diametralmente opuestas ideologías de la URSS de una parte y Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia de la otra. Los sueños de reconstrucción conjunta de los jóvenes que vencieron a la bestia creada por el Tercer Reich en Alemania se comenzaron a desvanecer desde la reunión de Potsdam en 1945, donde se sentaron todos, incluida la URSS, tranquilamente, a decidir cómo iban a distribuirse el pastel mundial. Le siguió a esta reunión el discurso de Winston Churchill en San Francisco, Estados Unidos, donde identificó a la Unión Soviética como el enemigo a derrotar. El comunismo se convirtió así en el dragón de 7 cabezas que amenazaba la civilización occidental, y había que eliminarlo. Aquellos vientos trajeron estas tempestades. El veterano Frank Cohn, en su encuentro con la prensa, puntualizó que las lecciones de la Guerra Fría también han sido olvidadas y calificó el momento actual como otra Guerra Fría. Advirtió Cohn que si no se tiene cuidado por ambas partes, esto podría estallar en una guerra caliente a la que ninguna de las partes podría sobrevivir, teniendo en cuenta las nuevas armas de las que se dispone actualmente.
Subrayó el veterano que el periodo de amistad entre Estados Unidos y la Unión Soviética en 1945, cuando ambas partes eran hermanos de armas, fue muy breve. Probablemente solo quedemos unos pocos, en ambos bandos, que hayamos conservado ese recuerdo, puntualizó. Al final de la Guerra Fría, año 1991, con la disolución de la Unión Soviética, también se eliminó el bloque militar asociado a ella, el Pacto de Varsovia, que fue la unión militar de los demócratas populares de Europa del Este nucleada por la URSS. A partir de ahí surgió un compromiso de Washington y los países otanistas hacia Rusia. Ni una pulgada hacia el este, fue la frase que le dirigió William Clinton al alcohólico Boris Yeltsin, presidente de Rusia a la sazón, en el Capitolio estadounidense. Pero parece que Clinton tenía las manos a las espaldas y los dedos cruzados cuando hizo este compromiso. La OTAN no ha terminado de acercar sus fronteras a las tierras de Rusia. Hoy, el gigante euroasiático, resurgido de sus cenizas luego del desmerengamiento de la URSS, cuenta con una dirección firme que no está permitiendo a la Alianza Atlántica completar sus viejísimos planes de destrozar la gran nación eslava. Los mismos enemigos contra los que luchó el veterano Frank Cohn asoman sus cuernos en Europa en una versión 2.0. Hoy, la guerra proxy que se desarrolla en los campos ucranianos no es otra cosa que el renacimiento de las expresiones ideológicas más recalcitrantes del Tercer Reich. La operación especial emprendida por Rusia en Ucrania tiene como objetivos, primero, desmilitarizar el país, al contener la pretensión de la OTAN de apropiarse un territorio que está a las puertas de Rusia, donde pueden emplazar sus tropas para una futura confrontación. El segundo, no menos importante de los objetivos, es la erradicación de la ideología ultranacionalista instalada oficialmente en Ucrania y apoyada por los patrocinadores occidentales. Putin ha dicho, lo que se llama las Fuerzas Armadas de Ucrania se ha convertido, por supuesto, en una organización terrorista. El presidente contó como ejemplo la historia de un residente local de Donetsk que, tras salir de su casa, se convirtió en víctima de un soldado ucraniano. Señaló que el hombre fue abatido a tiros porque Kiev cree que los civiles de Donetsk son todos terroristas. Desde Moscú han declarado en varias ocasiones que los crímenes contra los civiles en Ucrania son una limpieza étnica, acciones de castigo. Al apoyar a Kiev, los países occidentales están normalizando esta ideología. El mandatario ruso señaló que en ningún lugar del mundo se promueve el nacionalismo a nivel estatal como en Ucrania. La OTAN participa activamente en una confrontación militar real contra Rusia en el conflicto en torno a Ucrania. No solo financian y suministran armas al régimen de Kiev, sino también le transmiten datos de inteligencia, tras lo cual las armas occidentales atacan a civiles e infraestructuras civiles en territorio ruso. Los anhelos de hombres como Frank Cohn, que pusieron en riesgo sus vidas para lograr la victoria en 1945 en los campos europeos, están siendo pisoteados desde el primer momento por los intereses hegemónicos de Occidente. Su simpatía por Rusia la señala como una luz de esperanza en medio del caos belicista actual. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.